Dios les bendiga. Este es Ángel Rosado, presidente internacional de La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. Esta noche tenemos un estudio bien particular. Un estudio, primero usted me va a ver que estoy de pie, no estoy sentado como otros videos que usted ha visto. Es que para ser más interactivo voy a empezar a usar la pizarra, que es la forma que yo utilizo con la congregación cuando yo le explico, ¿verdad?, los estudios bíblicos y lo que damos semanalmente. Y de esta manera es más fácil para mí, porque yo soy una persona interactiva, una persona que me gusta, ¿verdad?, moverme y sentado como que es un poquito incómodo. Por eso usted ve que en los videos anteriores, pues usted ve la silla moviéndose, y es porque le entra a uno como ese calientito de que uno tiene que estar de pie explicando las cosas. Esta noche, fíjese, vamos a hablar sobre algo bien interesante. Vamos a hablar sobre el fundamento de Jesucristo. ¿Y por cuál razón yo voy a hablar del fundamento de Jesucristo? Primero, por varias preguntas que me han hecho. Hay personas que me hacen preguntas en la congregación, personas que están fuera inclusive de las personas que han visto el video y los videos que se han visto en el canal. Y entonces, para explicar, decidí usar la pizarra. Es mucho más sencillo para mí explicar de esa forma y darle un estudio un poquito más interactivo. Va a ser en varias partes porque es un estudio largo, un estudio que para explicarlo se conlleva muchas horas. Y los videos que yo transmito a través de este canal no son videos inclusive de una hora, son videos más cortos. Fíjese qué interesante. Vamos a hablar sobre el fundamento de Jesucristo. Cuando hablamos del fundamento de Jesucristo, lo primero que hay que hacer, y que es regla de lo que hemos hablado en este canal, donde yo le expliqué a ustedes sobre estos pasos, ¿verdad?, y este diagrama que ya yo le he explicado en videos anteriores, para que usted se dé cuenta de dónde es que sacamos las doctrinas y qué es lo que nosotros hacemos a través de este canal en los estudios bíblicos. Fíjese lo interesante. Lo primero que tendríamos que hacer es la palabra fundamento, darle un significado. Para darle un significado al fundamento, para entender de qué se está hablando en este estudio. Fíjese, el fundamento, y tengo aquí, hoy estoy usando la tecnología. Tengo una computadora, tengo la Biblia, y usted va a decir, pero la tecnología, la Biblia no es tecnología. Mire, la Biblia está más avanzada que cualquier libro. La Biblia está más avanzada que cualquier tecnología mundial. La Biblia conoce los tiempos de una forma como nadie los puede interpretar y conocer de ninguna forma. Sea llamado la persona que más conozca la tecnología, como quiera no puede interpretar los tiempos como lo hace la Biblia. Por eso es una herramienta para mí, aunque usted no lo vea así, tecnológica. Porque tiene la verdad fundamental y conoce todos los tiempos. Fíjese, si vamos a entrar en definir la palabra fundamento, dice, un fundamento es una base en la cual o sobre la cual construyes algo nuevo. En un punto de apoyo antes de hacer una casa, un edificio. O sea, que si nosotros vamos a interpretar la palabra fundamento en este edificio, mire que aquí les dibujé un edificio que tenemos en esta pizarra hoy para comenzar a explicarlo sobre los fundamentos de Jesucristo. Mire qué interesante. El fundamento entonces sería esta parte que está aquí. ¿Por qué yo sé que este es el fundamento? Porque se conoce como fundamento o cimiento. Entonces, al conocer esta parte como fundamento y cimiento, tendría que yo entender para qué está hecho este fundamento. Soporta un edificio, soporta una construcción. Entonces, fíjese bien que la palabra edificio, la Biblia habla sobre edificios, habla sobre construcciones, habla sobre templos y habla sobre diferentes características para describir lo que es una construcción. Mire qué sencillo. Cuando vamos al fundamento, tendríamos que ver primeramente dónde la Biblia habla de fundamento, y con eso entonces estamos garantizando que el estudio bíblico va a ser de una forma bien fundamental y de una forma bastante completa, porque vamos a buscar dónde están los orígenes de esta palabra y los orígenes de la doctrina del fundamento de Jesucristo. Mira qué interesante. Primeramente tendríamos 1 Corintios 3:11. En el otro lado voy a poner Efesios 2:20. Entonces, de ahí en adelante vamos a partir a ver qué significa la palabra fundamento y a qué se refiere cada pasaje donde aparece la palabra fundamento en la Biblia. Y entonces vamos a ir viendo cómo podríamos trazar esta doctrina del fundamento de Jesucristo. Mire, primeramente voy a ir a la Biblia. En este estudio vamos a leer la Biblia, porque entonces de esta manera voy a demostrar que lo que estamos buscando
está contenido en la Escritura. Vamos a leer 1 de Corintios 3, verso 11. Pero fíjese, antes de leer 1 de Corintios 3, 11, que yo le enseñé en el canal, mire, tendríamos que ver la doctrina, de dónde sale esta doctrina, el título y el contexto del pasaje. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, nos vamos a dar cuenta de algo. Mire, vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 3. Cuando usted lee 1 de Corintios capítulo 3, lo primero que tiene que ver es que el título habla de ¿qué? Colaboradores de Dios. Entonces, si habla de colaboradores de Dios, vamos a poner entonces la palabra colaboradores. Y déjeme explicarle, antes de llenar todo este edificio que tenemos aquí, que lo vamos a dividir en dos diferentes estudios. Porque vamos a explicar primero el fundamento conforme a 1 de Corintios 3:11 y después conforme a Efesios capítulo 2, verso 20. Fíjese, cuando vamos a 1 de Corintios 3:11, nos damos cuenta que la mayoría de la gente que explica y que enseña la Biblia utiliza este verso, solamente un verso, lo extrae y crea una doctrina. Entonces de ahí vemos maestros que te van a enseñar que nadie puede poner otro fundamento sino el que está en Cristo Jesús. Entonces empieza la gente a cohibirse de hacer obra para Dios porque no sabe si realmente está trabajando para Dios o para no, o para otra persona, independientemente, porque fíjese que la persona empieza, los demás que están enseñando empiezan a traer controversia de que nadie puede poner otro fundamento sino que el de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted ve diferentes denominaciones, se encuentra con este conflicto porque este verso lo usan como ancla para detener, inclusive en muchas ocasiones, para detener la obra de muchos hermanos que quieren trabajar para Dios. Vamos a analizar este verso y vamos a analizar el contexto. Inclusive ya vimos el título del pasaje. Son que colaboradores de Dios. O sea, cuando vemos aquí colaboradores de Dios, nos damos cuenta que el tema que va a hablar aquí, hay gente que está colaborando para Dios. Eso es lo que va a hablar en este pasaje, conforme al título. Esto es lo que nos vamos a encontrar en este pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Vamos entonces a darle lectura. Mire, vamos a empezar por el verso 11, que es el que está aquí dentro del fundamento. Mire, vamos entonces a leerlo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, o Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque la Biblia lo explica. Ahora, entonces, vamos a empezar a definir qué significa este fundamento y qué pasa en el futuro, después de que el canon fue cerrado. ¿Por qué entonces hay gente que sigue trabajando para Dios, haciendo diferentes tipos de obras y que se pueden encontrar con este choque de este verso? Vamos a leer entonces el contexto para darnos cuenta de lo que está hablando aquí el pasaje. Mire, dice: de manera que yo, hermanos, estamos leyendo en 1 de Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber la leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Aquí vamos a poner algo bien interesante en este edificio. Mire, aquí aparecen Pablo y Apolos. Vamos a poner aquí colaboradores, Pablo y Apolos. Entonces, cuando usted ve estos dos personajes en la Biblia, tiene que darse cuenta. Hay un video que yo grabé anterior que estaba hablando sobre Apolos. Estaba hablando sobre la predicación de Apolos antes de conocer la manifestación del Espíritu Santo. O sea, yo quiero explicar esto porque mucha gente, cuando usted ve los predicadores que están predicando por ahí en los canales de YouTube y están predicando en las redes sociales, están hablando que la manifestación del Espíritu Santo, donde aparece el bautismo y donde aparecen diferentes manifestaciones, que es la que los pentecostales hablan, están diciendo que es falso. Entonces yo lo voy a aclarar fácilmente porque nos vamos a ir por los orígenes de todas las cosas. En este estudio vamos a hablar del origen del fundamento de Jesucristo. Y cuando hablemos del fundamento de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que la gente está predicando incompleto. Y por esta misma razón es que entonces hay unas dudas, hay unas controversias por predicar incompleto.
Usted tiene que ir a la raíz de cada doctrina para que entonces las personas puedan entender de dónde sale la enseñanza que se está trayendo. Cuando yo estoy trayendo 1 Corintios capítulo 3, estoy dando cuenta de que no solamente vamos a leer el verso 11, sino que hay un contexto. Y en ese contexto va a explicar que el fundamento es de Cristo, pero que hay unas cosas que van a suceder dentro de ese pasaje, que usted se va a dar cuenta que nosotros, los que estamos en el siglo XXI, vamos a poder edificar y hacer cosas por encima del fundamento, no violando los derechos de ese fundamento. Porque los derechos del fundamento es Jesucristo. Ya eso está claro. Eso lo podemos entender. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Pero cuando nos vamos a la Biblia y nos vamos a los contextos, entonces ahí es donde viene quizás la controversia para muchos que explican que nosotros no podemos hacer en este tiempo obras que se están haciendo dentro de las iglesias porque ya el fundamento fue puesto, pero no explican cuál es el fundamento, y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo, en este episodio. Vamos a explicar qué es el fundamento de Jesucristo. Yo no puedo entrar en doctrinas de decir, no, nadie puede poner el fundamento, sino el que está puesto, que es Jesucristo, sin explicar cuál es el fundamento de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahora. Mire, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 3, ya leí el verso 1 y leí hasta el verso 3, ¿verdad? Pero dice, y entonces hasta el verso 4, perdón, donde está explicando que unos eran de Apolo y otros eran de Pablo. Entonces, cuando usted ve del verso 5 en adelante, la Biblia está diciendo de que habían diferentes funciones. Por ejemplo, Pablo plantó. Pues entonces, si Pablo plantó, era lo que se conoce hoy como los plantadores de iglesia. Las personas que dejan una iglesia corriendo, ponen un pastor y siguen adelante. Y si usted quiere ver y darse cuenta si esto es bíblico, lo que yo estoy explicando, cuando usted ve el ministerio de Pablo dentro de la Biblia, usted se va a dar cuenta que él hacía iglesia, dejaba ministros y seguía a dar otros viajes para explicar entonces y entrar en otros ministerios y ayudar dentro de la iglesia a plantar iglesia. Ese era el ministerio de Pablo. Ahora, cuando usted ve el ministerio de Apolos, entonces Apolos pues regó. Entonces cuando usted riega, Apolo era un evangelista. Según lo que se está viendo dentro del contexto y del estudio que estamos dando, pues entonces Apolo era un evangelista. Ahora vamos a ver algo, mire. Dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahí usted va a ver que el título que nosotros leímos dentro del pasaje contiene las mismas palabras para explicar que lo que está diciendo la Biblia, que era Pablo, que era Apolos y todos los que estaban en la iglesia de Corintio eran colaboradores de Dios. Entonces, como eran colaboradores de Dios, nos damos cuenta que en el verso 9 dice, pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza es obra y edificio, esto que está aquí, mire, esto es un edificio. Esto que está aquí es un edificio. Entonces quiere decir, fíjese que la Biblia contiene la palabra edificio y comprueba lo que nosotros estamos enseñando en este estudio. Ahora, mire esto. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de la cual uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Ahora, mire qué interesante. ¿Por qué dejé el verso 11? Porque ahora en el verso 11 yo voy a explicar algo bien sencillo para que usted entienda lo que significa el fundamento de Jesucristo. Mire, en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento se edificare, entonces fíjese bien, la Biblia está diciendo que si sobre este fundamento que está aquí alguno edificare, va a ser probada la obra del que edifique. Vamos a seguir leyendo. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y fíjese bien el orden de las palabras, que es lo que yo llevo enseñando en los estudios en este canal. Si alguno sobreedificó, o sea, que quiere decir entonces,
que después que el fundamento está puesto, se puede sobreedificar. Y eso se sobreentiende porque fíjese bien que en uno de los versos yo leí que era un edificio que se estaba construyendo. Ahora, el fundamento solamente es una plataforma. Entonces esa plataforma, para que sea un edificio, hay que sobreedificar encima de la plataforma. Y demás está decir que aún en los estados y aún en los países hay sitios donde se regula en la forma que se construye. Entonces, lo que está diciendo la Biblia, que está hablando sobre el fundamento que es Jesucristo, está explicando que hay una regulación para poder construir, no que la gente no puede construir. Ahora me están entendiendo. ¿Ve qué diferencia? Cuando yo puedo entender por la misma Biblia, sobre la misma explicación, sobre la lógica que trae la Biblia, que está diciendo que si alguno sobreedifica, tiene que sobreedificar de la misma forma, que el fundamento tenga el soporte necesario y se ajuste entre la construcción y el fundamento. Entonces, dado el caso, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender entonces que la Biblia no está diciendo que nosotros no podemos sobreedificar, sino que tengamos cuidado cómo se sobreedifica. Ahora, si usted quiere más evidencia, fíjese, dice, si permaneciere la obra, verso 14, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Entonces aquí hay una advertencia. ¿Cómo tú vas a sobreedificar en el fundamento de Jesucristo? Ahora, yo les voy a enseñar en qué forma es que se sobreedifica. Pero antes de esto, vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, verso 20. Voy a ir a la Biblia, al libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Y cuando usted lee la Biblia, en Efesios 2, capítulo 20, dice, el tema a hablarse aquí es la reconciliación por medio de la cruz. La reconciliación por medio de la cruz. Entonces, pues obviamente, de lo que va a hablar el pasaje que está ahí es sobre cómo reconciliarse con la cruz. Ahora, para reconciliarse con la cruz, mire qué interesante. El verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces aquí hay algo. Aquí dice Jesucristo. Y aquí apóstoles y profetas. Oiga, qué interesante. Apóstoles y profetas. Entonces, ¿habrá contradicción en la Biblia? Los que siguen este canal se dan cuenta y saben que yo he dicho que la Biblia nunca se contradice. Entonces habría que investigar por qué aquí dice Jesucristo y aquí dice apóstoles y profetas. Vamos entonces a investigar por qué es que la Biblia dice que hay apóstoles y profetas que están poniendo el fundamento, pero entonces en 1 Corintios 3:11 la Biblia está enseñando que el fundamento es de Jesucristo. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos a ver algo. Mire lo que dice. Volvemos a 1 Corintios capítulo 3. Estoy buscando aquí. El verso 10. Porque lo más interesante es que para yo tener la recopilación de la información del verso 11, pues como yo estoy enseñando aquí que se leen los contextos de los pasajes antes del verso 11, tendríamos que examinar el verso 10. Y este paréntesis lo estoy poniendo porque para que usted vea que el verso original que estamos hablando es el 11, pero tendríamos que examinar el punto 10. El verso 10 va a dar la explicación por qué aquí la Biblia está diciendo apóstoles y profetas y por qué aquí está diciendo Jesucristo. Y no hay contradicción alguna. Mire qué interesante. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 10. Conforme la gracia de Dios me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Usted me está entendiendo? O sea, la Biblia está diciendo que el fundamento es de Jesucristo, pero que los apóstoles y los profetas que pusieron un fundamento. ¿Por qué ellos pusieron un fundamento? Porque ellos continuaron con la línea de enseñanza de Jesucristo. Entonces, cuando tú sigues la línea de enseñanza de Jesucristo, lo que estaban haciendo los apóstoles y profetas eran que haciendo y ministrando de la misma forma que ministraba Jesucristo. Pero fíjese qué interesante que dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, si otro edifica encima, vamos a poner entonces que aquí está Cristo, y que después de Cristo, vamos a ponerlo aquí, edificó Pablo, ¿verdad? Y después de Pablo, ¿edifican quién? Nosotros, la iglesia. Ahora, lo interesante de todo esto es, y yo quiero que usted escuche bien claro, porque están tratando, estos predicadores fríos reformistas, están tratando de poner que lo que pasa en las iglesias verdaderamente, las iglesias que son pentecostales verdaderas, porque yo entiendo que los de la prosperidad, mire, se inventan cada cosa, pero las iglesias serias pentecostales, que vienen de Pentecostés, de Hechos 2, y que no vienen de Hechos 2, que vienen de que Jesucristo preparó ese encuentro con los discípulos en el monte, y que ahí fue que ocurrió toda manifestación que enseñamos nosotros como pentecostales. Escúcheme bien, que está en la Biblia, que se puede demostrar, que voy a grabar muchísimos videos sobre esto y voy a demostrar que la Biblia tiene la razón y que nosotros estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Mira qué interesante esto. Dice que Pablo edificó y que otra gente va a edificar encima. ¿Cuáles gentes son esas? La iglesia. Ahora, pastor, pero ¿cómo usted sabe esto, hermano Rosado? Bueno, esto es bien sencillo, es que la Biblia lo explica. Lo que pasa es que se crean doctrinas. Fíjese, los mismos que dicen que no creemos doctrina de un verso, que son los reformistas, cogen la mitad de un verso para hacer una doctrina. Porque lo primero que le voy a decir a todos estos que están diciendo que nosotros no podemos hacer lo que hacemos como pentecostales en este tiempo porque estamos sobreedificando y haciendo cosas que no debemos o haciendo las cosas como no son, mire qué sencillo. Cuando usted lee con propiedad, y antes de que venga a explicar mucho hebreo y griego, si no entienden español, pues es muy probable que tampoco entiendan griego y hebreo y que cometa los mismos errores. Mire qué sencillo. Cuando usted lee el verso 11 en 1 Corintios 3, lo primero que usted se encuentra es que cuando comienza ese verso, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero también el verso 12 está diciendo que también podemos edificar encima. Y Pablo lo confirma en el verso 10, que podríamos edificar encima. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué en vez de decir, no, porque esta iglesia no puede hacer esto, porque es brujería, porque no es la ley bíblica? ¿Por qué en vez de decir estas cosas, que lo que están haciendo es dándole más poder al diablo que a Dios, no se dan cuenta? O sea, Dios puede hablar, Dios no puede hablar en las iglesias, fíjese, pero el diablo sí. O sea, es brujería todo lo que se manifiesta. Pero entonces Dios no puede hablar. Entonces yo me pregunto por qué entonces el diablo tiene la capacidad de hablar y Dios no. O sea, quieren enmudecer a Dios de todas formas. Hay diferentes grupos de las esferas sociales que quieren enmudecer a Dios. El problema es que esto no va a ocurrir porque mientras la Biblia exista, y yo sé que la van a cambiar, mire, si yo ya lo he anunciado ya desde hace 20, 25 años, ya yo he anunciado que la Biblia la van a cambiar. Si está en la Biblia también todo esto, todos estos acontecimientos están. Mire, antes de nosotros hablar y decir que la manifestación que se está manifestando en las iglesias pentecostales serias no es de Dios, tiene que tener cuidado, porque la Biblia enseña sobre todas estas manifestaciones que son ciertas y las voy a ir demostrando poco a poco en cada capítulo, en este canal. Mire qué interesante. Cuando usted ve todo esto, entonces, si nosotros estamos buscando la verdad, y la verdad está aquí contenida, ¿verdad? Que Jesucristo es el fundamento, pues entonces tendríamos que buscar por qué es el fundamento de Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Óigame bien ahora, ¿qué hacía Jesucristo
que tiene que hacer la iglesia para que perdure el fundamento que Jesucristo edificó, perdure en Pablo y en la iglesia. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Y lo voy a buscar aquí porque tengo estos apuntes ya escritos aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues mire, buscar qué era lo que Jesucristo hacía. Lo primero que Jesucristo hizo fue, mire, se convirtió. Y usted va a decir, pero Jesucristo se convirtió. Mire, estoy diciendo que Jesucristo lo que hizo fue que nos permitió a nosotros, en su ejemplo, porque Él nunca cometió pecado, nos permitió en su ejemplo ver que había que bautizarse primero en el bautismo de arrepentimiento, después entró en el ayuno y después comenzó el ministerio. Y si no lo puede ver así, en el libro de Mateo, en varios capítulos, contiene lo que yo estoy explicando ahora. Eso lo voy a explicar más con calma en el otro video que voy a subir, que tiene que ver con la segunda parte de este tema. Pero mire qué interesante esto. Yo quiero que usted vea, mire, cuando usted ve en la Biblia esto, usted se da cuenta que entonces, ¿cuál es el fundamento de Jesucristo? ¿Qué hacía Jesucristo? Vamos a poner aquí Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Número uno, la gente no le gusta hacer milagros. No están en orden. Hacía milagros. Echaba fuera demonios. Y eran cosas que no ocurrían antes. Sanaba la humanidad. Resucitaba muertos. Oiga todo lo que hacía Jesucristo. Predicaba a toda criatura y lo hacía. Lo hacía. Enseñaba. Comisionaba discípulos. Dio dones a los hombres. Estableció ministerio. Mire qué listado. Mire todo lo que hacía Jesucristo. Mire lo que tiene que ver con el fundamento. Comenzó y culminó el plan de salvación. Profetizó su segunda venida. Vamos a ponerle profetizó y bautizó. Te voy a decir, pero a mí me enseñaron que Jesús nunca bautizó. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 3 verso 11 dice que el que vendría después de Juan bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Yo grabé ya un video sobre lo que tiene que ver sobre la primera y segunda experiencia con el Espíritu Santo. Y ahí va a poder corroborar que lo que se está enseñando aquí es cierto y que es una cadena de temas donde es muy difícil que nosotros veamos que ahí estamos enseñando impropiamente, porque ahora vamos a utilizar los versos bíblicos y los vamos a leer. Posiblemente por eso los videos van a ser un poquito más cortos, pero con diferentes partes.
para que entonces la gente no se tenga que sentar una hora completa a ver un video completo sobre, porque miren, no es una hora. Esta enseñanza yo la di en la congregación y nosotros tuvimos como 8 días hablando sobre este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia te sigue llevando de una cadena a otra, te sigue llevando de un tema, de un verso a otro, y cuando viene a ver se corrobora y se confirma en otro libro bíblico o en otro pasaje bíblico. Lo interesante es que fíjese, cuando usted ve aquí cuál es el fundamento de Jesús, porque todo el mundo, nadie puede poner un fundamento sino que el de Jesucristo. Pues entonces vamos a la realidad, pues entonces vamos entonces al origen de lo que se está enseñando, a ver si se está enseñando correctamente. ¿Cuál es el origen del fundamento de Jesucristo? Pues mírenlo aquí. Aquí hay 2 elementos que tengo versos bíblicos y que los voy a explicar en el otro estudio que viene, porque estos versos bíblicos conlleva tiempo, y conlleva tiempo porque seleccioné de cada uno de estos temas, de estos subtemas que están aquí, de las características del fundamento de Jesucristo, de lo que Él hacía en su ministerio. Óigame bien, entonces, ¿cómo es posible que entonces ahora, si esto se manifiesta en un individuo, es brujería? Mire, yo sé que hay gente que está imitando las lenguas, yo sé que hay gente que está imitando las sanidades, los milagros, yo sé que hay un sinnúmero de cosas que están ocurriendo, pero siempre va a haber un grupo realmente que esté enseñando conforme a la Biblia, porque es imposible que nosotros podamos negar que esto que está aquí contenido, estos 12 pasos o estos 12 funciones dentro del ministerio de Jesús, son falsas. Es imposible decir que esto es falso, porque está contenido ahí, porque Jesús lo hizo. Ahora, ¿por qué yo sé que entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo? Porque el que edificó después fue ¿quién? Fue Pablo. ¿Quién edificó después? O sea, ¿quién puso el fundamento como perito arquitecto? No dice eso la Biblia, que él puso el fundamento. ¿Quién lo puso? ¿Fue Jesús? ¿Fue Pablo? Jesús era el fundamento y Pablo expuso el fundamento. O sea, la Biblia está enseñando, fíjese bien, que Pablo siguió los pasos de Jesús. Pero antes de Pablo fueron ¿quién? Los discípulos. Porque los originales, los primeros apóstoles, y después apareció Pablo, que ese es otro estudio que voy a dar. ¿Cómo apareció Pablo? Entonces, ¿por qué los apóstoles y ministros hoy no existen? Los apóstoles y los profetas, ¿por qué no existen? Supuestamente, si Pablo vino después de los originales, ¿en qué forma llegó? Eso lo voy a explicar en otro video. Pero para darle forma a esto, mire por qué yo sé que nosotros tenemos que continuar las funciones de Jesús. Usted va a 1 de Corintios capítulo 11, y lo voy a poner aquí, mire, 1 de Corintios 11, 1. Y este es Pablo hablando bajo inspiración, porque toda palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Aquí es indiscutible, porque la inspiración de la Biblia es lo que se conoce teológicamente como la inspiración plenaria. Toda la Biblia, es inspirada por Dios. Vamos entonces a ver, ¿qué dice 1 de Corintios 11, verso 1? Mire, este es Pablo hablando: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué él imitó a Cristo? Yo quiero saber, ¿en qué Pablo imitó a Cristo? ¿En qué Pablo estaba imitando a Cristo en 1 de Corintios 11? Mire, está muy sencillo, mírenlo aquí. Todas estas cosas, todas estas funciones de Jesucristo que están aquí escritas, todas estas funciones le ocurrieron a Pablo en su ministerio. Pero ¿cómo usted está tan seguro de que la Biblia lo que está enseñando es que este ministerio de Pablo continuó con lo que Jesucristo estaba enseñando? ¿En qué forma usted puede demostrar que esto es? Pues mire, es muy sencillo. El llamamiento de Pablo aparece en Hechos capítulo 9. Y cuando usted ve la descripción de cómo Pablo entró al ministerio, es la misma forma como deben de ser comisionados hoy los ministerios. Y si es cierto lo que yo estoy diciendo, usted va al capítulo 9 de 1 de Corintios y se va a dar cuenta que Jesús detuvo a Pablo en su caminar, le habló, llamó su atención, lo llenó, estuvo 3 días
estuvo en ayuno, ciego, ¿ok? Hasta que entonces vino el Señor, envió un hombre para que orara por él y fuera sano. Y después de ahí, ¿quién fue Pablo? Ya no era más Saulo de Tarso, era Pablo, el convertido, Pablo, el que llevaba la responsabilidad de continuar el ministerio de Jesús. Porque todas estas características usted las puede ver en el ministerio de Pablo. Entonces, después de ahí en adelante, usted se da cuenta que Pablo comenzó también ¿a qué? A comisionar gente. Ahora, ¿cómo fue el llamamiento de Pablo? Esto es bien interesante porque otra de las cosas que yo escucho mucho es, no, porque la palabra más profética, más segura es la Biblia. Mire, yo entiendo que eso es cierto, la Biblia lo dice. Pero yo le hago una pregunta a la gente que viene con esa forma de escudo, porque no es un verso que están usando bíblico para llevarlo a cabo la obra de Dios, sino de escudo. No, porque la palabra profética más segura, Dios no habla en este tiempo. Mire, hermano, cuando a usted le ocurre eso, y usted se encuentra a alguien que haga eso, haga lo mismo que yo le hago a este tipo de ministro. Entonces, ¿cómo tú te enteraste que Dios te llamó para el ministerio? ¿En qué forma fue? Y te van a decir 20 falacias y yo te voy a contestar la pregunta porque mire donde yo los voy a llevar a todos, para que usted vea que Dios continúa haciendo lo mismo. Pablo en capítulo 9 del libro de los Hechos dice que lo llamó el Señor. Y no solamente eso, en el libro de los Corintios capítulo 9 se presentó a los apóstoles. Los apóstoles no creían en él. Y tuvo Pablo que dar testimonio como es. Y fíjese bien que la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 13 versos 1 y 2. Ahí está el llamamiento de Pablo. Hechos 13, 1 y 2. Entonces vamos a ver cómo es que Dios llama a los ministros. A ver si es verdad que lo que dicen los reformistas es cierto o lo que decimos los pentecostales que leemos la Biblia. Porque lo que pasa es que como hay pentecostales que no leen mucho, pues entonces a esos son los que atacan. Pero a los que leemos muchos no. Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Vamos a ver cómo es que Dios llama. Vamos a ver si yo estoy correcto o no. Yo quiero saber si Dios llama en la forma de que yo estoy explicándole a ustedes. Yo quiero ver si realmente lo que yo estoy enseñándole a ustedes es real o no. Yo quiero ver si es cierto. Yo quiero ver qué dice el libro de los Hechos. Y mírenlo, aquí lo tiene por si no lo había visto. El libro de los Hechos, capítulo 13, versos 1 y 2. Vamos a ver si la Biblia contiene y si yo estoy enseñando correctamente. Mire, cuando usted ve en Hechos capítulo 13, versos 1 y 2, y con esto voy a cerrar este capítulo, y vamos entonces a grabar otro, conteniendo los otros ejemplos y demostraciones bíblicas para ir a los colaboradores de Dios. Mire cómo yo voy a cerrar esto, mire. Versos 1, 2 y 3. Mire, vamos a añadirle el 3 para que los que les gusta contender, pues no puedan. Porque entonces ya ahí con los 3 versos no van a poder hacerlo. Mire qué sencillo. Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Quién era esa iglesia? La primera iglesia. Si los primeros cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía. Eso lo saben todos los teólogos y todos los que enseñan Biblia. Profetas y maestros. Habían profetas y maestros. Habían profetas, habían apóstoles y habían maestros. No se dejen engañar de que los ministerios ya no están en función. Eso es mentira. Ahora voy a ir más fuerte. Ya no estoy suavecito. Es mentira. Están enseñando mentiras, porque eso es lo que la Biblia dice aquí. Dice, y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes el Tetral, que ese se convirtió. Y Saulo. ¿Quién es Saulo? Mírenlo aquí, Pablo. Ahora vamos a ver si es cierto lo que yo estoy enseñando. Miren lo que dice la Biblia en el segundo verso. Y en el tercero, muy interesante. Así es como Dios llama a los ministros. Usted no es ministro porque usted va al Departamento de Estado, incorpora. Usted no es ministro porque se aprendió varios versos bíblicos. Usted es ministro porque Dios lo hizo ministro. Usted no es ministro por su propia cuenta. Cuando usted ve las epístolas de Pablo, la Biblia dice en todas las epístolas de Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, fue llamado por él. ¿Entiende? Y eso es lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice el verso 2, capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando.
Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Entonces no me quiten al Espíritu Santo, no me lo quiten del panorama, porque Él todavía habla y llama ministro. Porque lo que está aquí escrito en la Biblia es el ejemplo de lo que tenemos que seguir bajo el fundamento de Jesucristo. Entonces quiere decir, fíjese bien, para que usted vaya amoldándose y viendo lo que la Biblia explica, y para que usted entienda cómo la Biblia lo explica. Dice: ayunando al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. ¿Cómo es que el Señor llama? Mire, lo llama usted por su nombre, por su apellido, lo llama y da testimonio a la gente que usted fue llamado. Usted no sale a lo loco. Por eso es que tenemos diferentes denominaciones, por eso tenemos hasta sectas por ahí corriendo. Y tenemos cristianos que dicen que son cristianos y son llamados, pero no ejecutan lo que la Biblia enseña, que es el ministerio a través del fundamento de Jesucristo. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Mire, entonces dice: entonces, habiendo ayunado y orado, no es por credencial de concilio, ni porque tienes pala, como se dice en Puerto Rico, pala, yo no sé cómo se diría en otro idioma latino, porque los latinos tenemos diferentes lenguajes. Fíjese bien, no es porque usted tiene conexiones, no es porque tenga conexiones, no es porque usted sea fulano de tal, es porque usted tiene que ir por el modelo de lo que la Biblia está enseñando. Entonces, cuando usted ve esto, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Esa es otra cosa que los reformistas dicen que no se puede, imponer las manos. Pero eso es lo que dice la Biblia. Miren los pasos aquí. Y los despidieron. Despedirlo no fue que los expulsaron, no fue que los votaron, no fue que perdieron el empleo. Los despidieron, miren, los enviaron. Los enviaron para la obra después que Dios habló. Entonces es imposible que usted me venga a decir a mí, reformista, porque a ti te estoy hablando, reformista, que Dios no habla. Porque entonces la primera pregunta que te voy a hacer, como se la hice a unas personas que conozco aquí, que me dijeron: no, Dios no habla, Dios hablaba por la escritura nada más. Sí, como tú llegaste al ministerio. Entonces jugué el juego de ajedrez. A mí me encanta jugar ajedrez y soy buenísimo jugando ajedrez. Entonces estaba jugando ajedrez y de momento, después que hablamos mucho rato, le dije: ¿cómo Dios te llamó a ti? Oh, no, porque Él me dijo: pero ¿cómo? Si tú dices que Dios no habla ya. ¿Ve? La ficha de jaque mate. Eso es lo que está ocurriendo en las iglesias que nos quieren desviar. En las iglesias que nos quieren desviar de lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia verdadera de Jesucristo. No te dejes engañar. El fundamento de Jesucristo es este. Es este. Es este que está aquí, porque Él siguió todo este patrón y quería que lo hiciéramos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y después en Efesios 2:20, que era el fundamento de apóstol y profeta. ¿De dónde salió? Después de Jesucristo. Ellos siguieron el mismo fundamento. Entonces nosotros, que vamos a sobreedificar por encima de Pablo, que él lo dijo en el verso 10 del libro de los Corintios, de 1 Corintios capítulo 3, lo dijo, que después de él iban a sobreedificar otros. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, la iglesia. Entonces, además está decir que si nosotros queremos entrar en la voluntad de Dios perfecta, tenemos que entrar y oír la voz de Dios, porque la intención de Dios es que nosotros escuchemos la voz de Dios. No te dejes engañar de las iglesias que empiezan a enseñar que nosotros no tenemos la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra vida, porque Dios no habla de esa manera. Mire, Dios habla de esa manera y lo comprueba la Biblia. Después de Jesucristo, Él dio los dones a los hombres. Y eso lo voy a explicar en el próximo capítulo, porque voy a empezar a traer los versos de cada una de las características del ministerio de Jesucristo, del fundamento de Jesucristo. Vamos a demostrarlo por versos bíblicos en el próximo capítulo, y usted se va a dar cuenta que estamos predicando en la forma correcta y que Jesucristo quiere que volvamos al camino y que entremos por el redil, por la forma en que Dios nos llamó, y que entremos en el propósito que Dios nos ha puesto. Y este es el primer paso del propósito: entender el fundamento de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Ángel Rosado. Suscríbete al canal, ve los videos. Poco a poco vamos a ir a entrar en temas más profundos, porque a eso nos ha llamado Dios, a esclarecer lo que la gente está tratando de ocultar, a esclarecer lo que la gente está enseñando de una forma incorrecta. La Biblia siempre tiene la razón. Dios les bendiga.